Hoy non vou falar de la situación pela que a poca ya pasó la Academia de la Lingua Asturiana e que punxo en peligro el so propio y fundacional calter como órgano de normativización y tutela de los derechos lingüísticos de los asturianos y asturianes y hasta la so mesma sobrevivencia como institución pública del Principado. Tampouco vou falar de la política lingüística que se viene desendolcando en Asturias de magar entamó esta legislatura, una política lingüística invisible nos os llogros. E non vou falar de ello, aunque podría facelo llargamente, porque voy a xúntenos aquí dos fechos de una enorme importancia simbólica e que ameriten, en sin dúda, que fixemos la nuestra atención e procuro nellos. Refiérome, per un llau, a la concesión del Premio Nacional de Literatura Asturiana na so primer edición al escritor Xoán Bello y per outro al homenaxe que la Academia quiere facer al papel que la muller nel proceso de caltenimiento y recuperación de la lingua asturiana fixo a lo largo de la historia. 1. La primera edición del Premio Nacional de Literatura Asturiana. El reconocimiento de la importancia decisivo de la literatura asturiana en el proceso de recuperación lingüística siempre foi moi claro para la Academia. Asina, desde el primer momento, la institución acolló entre los sus miembros a escritores de prestigio y a estudiosos de la literatura. Eso per un lado. Y per otro, publicó en 2002, casi que al empar que la gramática de la lengua asturiana de 1998 y el diccionario de la lengua asturiana en 2000, la historia de la literatura asturiana. Entamó 3 concellos internacionales al rodio de la literatura asturiana. Dio a la luz la revista Literatura y dedicó delles de les sos colecciones al esparcimiento, recuperación, estudio y a investigación de textos literarios en asturiano. Faltaba así casi dar otro paso más, solemnizando desde la perspectiva social el nuestro encontro a los creadores literarios. Décimo, en el discurso institucional del Día de les Lletres Asturianes de fai agora un año, daba anuncia del determin de la Academia de entamar el Premio Nacional de Literatura Asturiana. El premio xurdía, como se recuelle en les bases de la so convocatoria, para facer pública reconocencia del labor normalizador que representa la creación literaria nel idioma de Asturias y el fundamental papel que suelen los escritores en lingua asturiana en el caltenimiento de la cultura del pueblo asturiano, y para premiar el conjunto de toda una trayectoria literaria fecha a lo largo del tiempo en lengua asturiana. También me comprometía a que la entrega del premio na so primera edición se ficiere nel Día de les Lletres que agora estamos festexando. Pues bien, cumplíos los plazos y fecho todo el traballo, la Academia siéntese orgullosa de poder entregar, acabamos de facelo, el primer Premio Nacional de Literatura Asturiana na so primera edición a Xoán Bello. Sin duda, un escritor de una importancia sin precedentes para les nueses lletres. Porque de magar a solellare Historia Universal de Paniceiros, Xoán Bello convirtióse en el escritor asturiano más universal. Como muy bien dice García Martín, nel entamu de la esvilla literaria del libro que hoy ofertamos a nuestro autor, toda la historia de la literatura entra en este libro, máxico que añade realidad al ensueño, secretos pasadixos a la realidad, que fai col mapa de Asturias un colorido barco de papel y lo pon a navegar pelos mares del mundo. Pero a mí, préstame facer alcordanza del so primer libro, nel cuarto Mariecho, que el nuestro autor asolelló en el Seminario de Lengua Asturiana en 1982, con 16 años, cuando entallé era estudiante de bachillerato, y que García Arias y yo fuimos a presentar al so querido y universal Paniceiros. García Arias supo ver que aquellos versos podían ser el formiento de una gran obra literaria, y como de avezu acertó. El autor de Paniceiros, a pesar de la curtia edad, ya tenía daquella per claro el so compromiso con la lengua asturiana
y que esta habría ser la ferramenta de la so produción literaria. Como lle bien sabío, lo que fai universal unha literatura non é que la lingua na que está escrita sella importante ou non, que sella grande ou pequeña, que la falen mucha ou poca xente. Lo que realmente la fai universal é el so valir e la calidad literaria, porque isto é lo que trescala e trasciende el tiempo e les llendes xeográficas. Aguardamos que Xoán Bello siga por mucho tiempo escribiendo páxinas máxicas nel libro de la literatura asturiana. Porque, en definitiva, el proceso de recuperación lingüística é responsabilidade de todos e de todes, y cada un de nos tiene que cumplir el so labor. Los escritores generando una literatura de la mayor calidad, la academia cumpliendo el so labor normativo, tutelar y de investigación con independencia y rigor. Los medios de comunicación empleando el asturiano con normalidad a fecho. El sistema educativo transmitiendo la lengua y la cultura del país. Y los políticos haciendo política lingüística, pero haciendo política lingüística de verdad. Dos, homenaje de la Academia al papel de la mujer en el proceso de caltenimiento y recuperación de la lengua asturiana. Otramente, la Academia quixo que este Día de les Lletres Asturianes fore tamén un día de homenaje al papel que la muller xuega nel proceso histórico de caltenimiento y recuperación de la lengua del pueblo asturiano. Y a riendes de ello, quisimos que se notare. Desde el cartel anunciador hasta la actuación güey del grupo Mulleres, pasando pel excepcional número en cuantes a concepción y calidad de la revista Literatura que axunta a mulleres escritores no asturiano como son Pilar Arnaldo, Lourdes Álvarez, Ángeles Carvajal, Iris Díaz Trancho, Elizabeth Felgueroso, Raquel Menéndez, Sabela Fernández, Yolanda Fidalgo, María José Fraga, Esther García López, Aurora García Rivas, Carmen Gómez Ojea, Irma González Quevedo Pedralles, Vanessa Gutiérrez, María Jesús Llope, Marisa López Diz, Laura Marcos, Claudia Elena Menéndez Fernández, Marta Mori, Berta Piñán, Esther Prieto, Susana Sela, Paquita Suárez Coalla, Ana Vega o Consuelo Vega. Non hai dúda ninguna, como bien saben los antropólogos y se advierte día a día, de que la muller xuega un papel histórico na transmisión dunha lingua, sobremanera nunha sociedade rural e aislada como foi e entalle en parte Asturias. Y nella, la muller siempre se actuó como dinamizadora de las relaciones sociales nel contexto familiar y foi determinante na educación de los fíos y de les fíes, y darreu de ello na transmisión generacional de la lingua y la cultura que la tien como medio de expresión. Prúyenos rendir homenaje a esa muller a la que supo transmitir la lingua a las nuevas generaciones, a las madres y a las güeles que nos añaron y nos deprendieron a ver el mundo y a entendelo dende la propia lingua, y que pasados los años, na recta final ya, siguen col mesmo enfoto, añando y deprendiendo a los nietos les cosas de la vida. Y a la muller que supo y sabe asumir en momentos peravegosos la responsabilidad y las consecuencias aparellaes de la defensa en sin resquiebres de lo que lle pertenece por derecho. Pero les mulleres asturianes non son na mai protagonistas na transmisión de la lingua asturiana, sino tamén un factor per importante na súa valoración cultural e literaria. Sabemos, por exemplo, que Xovellanos, al que siempre citamos como referente, falaba e escribía en asturiano. Pero lle que Xosefa Xovellanos falaba, leía, escribía e facía literatura en asturiano. Estamos falando de lo cabero del siglo XVIII. Ya en el XIX, Enriqueta González Rubín, y la autora de la primera novela conocida en lengua asturiana,
una obra impresa en 1875 y que dá cuenta del puxo algamau pola lingua e la literatura asturianes en comparanza con les outras literatures del mesmo ámbito peninsular. Centrándonos en el siglo XX y na dinámica del xurdimiento, é imposible non facer unha alcordanza emocionada de María Teresa González, militante y activista cultural asturiana y poeta y narradora de una rehumante calidad, nunha domina difícil literariamente, por todo lo que representó el franquismo previo desde el punto de vista de Tarazar Lenyaz con la valoratible tradición de los siglos XVIII y XIX. De María Teresa, que lamentablemente nos dejó a los 45 años, tenemos ejemplos de tanta calidad y sentimiento literario como el que espellen estos versos del so poemario Collacio de la Noche. Devolveime la muñeca de trapo del escolete roxes, onde se colingaban les cintes de collores y los lazos. Devolveime aquel collacio de papos colloraos, güellos de miel, guedelles de panolla, que xugaba conmigo sola escoba a facer de xinete enmascarao, y aquel cabás que llera de maera, el mandilón de cuadros, los borrones de tinta azules. La llarga nómina de les mulleres escritores n'asturiano que entamaron la soxera literaria de magar mediaos de los años 70 del pasado siglo, non nos deixa facer aquí referencia cumplida de todas elles, pero sí podemos citar en representación de so a les académiques Lourdes Álvarez, Esther García López, Marta Mori y Berta Piñán, xunto a la ya desaparecida María Xosefa Canillada. As terras asturianas del Nave Aeo tuveron dende os últimos anos del siglo pasado e ten agora mesmo un gran resurdimento cultural. Son pueblos, lugares e villas que poden chufarse ben da súa lingua e da súa cultura. Este resurdimento non podería entenderse sin, entre outras, as aportacións literarias de dos figuras de primer nivel, Aurora Bermúdez e María Xosé Fraga. E de María Xosé Fraga son estos versos del seu poema Discurso para mí mesma, que por extensión pode dirixirse a todas as mulleres. De ti espero as palabras das casas valleiras, espero que te revolvas, que berres coa voz de todas as mulleres, que non te traiciones nin te vendas, que a soledalle fales de tú a tú e sepas non ter nada despós de tello todo. Busca en ti a forza que fai falta para ser outra e seguir sendo a que eras, para que un pé vaya detrás de outro e sepan os dous a onde van, para que non che esqueiza a obrigación que debes, pídoche memoria e rixo cando teñas galdida, que non te fundan os dolores sucesivamente simultáneos e superlativo dolor de lo perdido, as noites como mares sin orillas. El papel de les mulleres e el so compromiso con la lingua asturiana non se escosa nel sollador literario. Elles tamén participaron dende el inicio na primeira línea del activismo antifranquista e vindicador de la lingua n'organizaciones pioneres como Concello Bable. Tamén foi iniciativa de les mulleres asturianes la participación nos grupos de investigación folclórica e etnográfica para rescatar los cantares e bailes tradicionales del país e protagonizar el fenómeno cultural de la música actual en asturiano. Les mulleres, a lo cabero, xugaron mesmamente un papel de primer orde nel proceso que llevaría a la escolarización de la lingua asturiana nes escuelas e institutos de Asturias, todo ello muchas vegaes en condiciones pedagóxicas, laborales y profesionales bien abegoses. Pero se a lo largo destes caberes décades da que necesitó la lingua asturiana foi a fitar líneas de investigación que hicieren valir a la importancia social, cultural y científica del nuestro idioma. Pues bien, ahí tenemos también el ejemplo de 4 investigadores de primer nivel dentro de la Academia de la Lengua Asturiana. Estamos hablando de la historiadora Isabel Torrente o de los filólogos María Xosefa Canellada, Carmen Muñiz Cachón o Cristina Valdés Rodríguez. En fin, de seguro que estoy siendo injusta porque muchos y muchas de vos
poderíais apurrime abondos máis exemplos del papel decisivo de la muller nel caltenimiento cultural del país. Del llau de nueso, namai queríamos facer este curto e simbólico repás de lo que representen les mulleres asturianes nel pasau e nel porvenir de Asturias. Porque era unha cuestión de xusticia, porque asina lo sentimos na Academia, e porque la que vos fala ye unha muller que tien como maior honor de toles os xeres desempeñaes el de ser presidenta de la Academia de la Lingua Asturiana. Y fino ya con les pallabres poétiques que outra muller, la ya citada Lourdes Álvarez, nos ofertó como emocionada declaración de amor a la nuestra lingua cuando entamaba la súa actividad literaria. Amo vos pallabres xiblu que me peseáis los labios, pallabres en sin dicir, que asomáis a los huellos delles veces y en madeses de agua espardéis la murnia y l'orpín y el color ayunau enceso en toles nueches. Amo vos entós, a las contra el silencio, dentro de mí, manancial prieto de prietos y orrecer y rabia, porque sois tolos soles que me faen falta ver, curiándoles mios tardes. Pallabres clares de mio casa, rellumos marginales que recolléis la voz, nel frío de los inviernos, pallabres en sin decir, pallabres calteníes na mio lingua, amo vos. Muchas gracias. Puxe a oficialidade, puxe Asturias!